Camilo, ¿cómo anda? Todo bien, ¿y vos? Nada, aquí aprovechando el desempleo por la suspensión de la universidad, es como haciendo útil el tiempo entrevistando personas que hacen cosas mucho más interesantes, como en este caso su merced, un proyecto relacionado de una manera bastante inteligente y estratégica con NFTs, con un background cultural que tiene el país respecto a producción y exportación de la primera materia prima nacional, que no son los mercenarios paramilitares, sino la cocaína, De acuerdo. y que juega, me parece a mí, Camilo, como de manera bastante sofisticada, con unos lenguajes que han llegado como novedosos, casi que como místicamente novedosos, como el nuevo camino del mercado del arte o la nueva forma de circular arte, etcétera, que creo que usted lo entendió bien, o sea, en lo personal considero eso, y que merecía pues una entrevista. Hola, ¿cómo va todo, mi pana? Entra, entra. ¿Qué te pasa, no? Okay. Am I leaving the door open so as my brother knows everything is okay? Sure, no problem. No problem. Perdón, this is Marta. Marta, hello. I am Héctor. And I ain't Tony, Yo, okay? okay. So, you got the money? You got your stuff? Sure, I has this stuff, but I don't has it right here with me now. I got it close by. No te apures. Yo voy a sacar una horita a mi, a mi nueva vida de criptotraqueto. Criptraqueto. Entonces, nada, Camilo, porfa, cuéntenos primero para quienes no lo conozcan, denos como una breve reseña de su formación y de su proceso como artista. Yo estudié ingeniería mecánica y antes de terminar ingeniería mecánica hice un viaje por Sudamérica de mochilero con un par de amigos. Ahí me entusiasmé con la fotografía y cuando llegué del viaje, 6 meses antes de graduarme de ingeniería mecánica, empecé a estudiar en una escuela de arte no formal fotografía. Y al año, pues terminé ingeniería mecánica, al año ya me había vuelto profesor de esta escuela y llegó Ujú. un momento en que me di cuenta que yo no sabía absolutamente nada de arte, que las fotos, que lo que me había enganchado a mí con la fotografía eran personajes pintorescos y paisajes bonitos y pues obviamente todo esto se me fue derrumbando, me vi en la necesidad de estudiar algo relacionado con arte. Estudié una especialización en estética en la Universidad Nacional de Medellín Ujú. y después hice la maestría en estética también. Eso fue la especialización en estética fue en el 99 y la maestría fue en el 2004. Mientras hacía eso, pues sobrevivía como profesor de fotografía 8 años, después me aburrí de dar clases y empecé a tomar fotografías de matrimonio y durante todo este tiempo tenía como el trabajo paralelo pues del arte siempre presente. Pues lo que me permitían estos dos trabajos era invertir en lo que yo quería hacer. Ujú. Pero como nunca estudié en una escuela de artes y sentía que no había pertenecido a una comunidad de artistas donde el diálogo fuera lo principal, donde hubiera crítica, donde uno pudiera contrastar los diferentes puntos de vista, me, me empeliculé con estudiar una maestría en artes. Eh, Me presenté a la Fulbright, conseguí la Fulbright, después me presenté a varias universidades y por casualidad en ese proceso de presentación a las universidades estaba leyendo un libro que se llama Siete días en el mundo del arte,
que un capítulo es sobre el estudio del artista, el otro sobre una bienal, el otro sobre una feria de arte, y hay un capítulo sobre una escuela de arte, y era precisamente CalArts donde yo fui a estudiar. Y en una parte como de la narración acerca de esta escuela, una profesora decía, lo que a nosotros nos importa no es enseñar técnicas, sino que los estudiantes se confronten con sus compañeros, con los profesores y con ellos mismos, y que tengan como un breakdown, eso es como una crisis Ujú. en términos de hacer arte. Y cuando yo leí eso, yo dije, esta es la universidad a la cual yo quiero ir a estudiar. Y a mediados del 2011 me fui a estudiar allá a CalArts, y resultó pues que la crisis no fue simplemente de hacer arte, sino que fue personal en gran parte, y después de los 2 años salió una persona distinta de allá, una persona que pensaba diferente, que sentía distinto, que tenía una visión de sí mismo muy, muy, muy contraria a la que tenía antes, y mi práctica artística también empezó empecé con dibujo, sin saber dibujar, y yo todavía lo sostengo. O sea, yo dibujo porque en este momento pues me gusta mucho dibujar, pero no soy entrenado en un dibujo académico. Entonces todas las imágenes que yo uso en mis obras son copiadas de búsquedas en internet, que están relacionadas pues como con la línea que estoy trabajando en una serie en particular. Digamos que ahí como para ya empezar a acercarnos al proyecto central de esta charla, ahí quisiera, porfa, de manera también como esquemática, que nos contara respecto a algo que para los artistas colombianos en muchos casos opera como un Olimpo, y es el acceder al mercado del arte internacional. Digamos que de hecho eso es una neurosis, ni siquiera una preocupación, una neurosis que atraviesa todas las generaciones. O sea, usted escucha hablar a Miguel Ajá. Ángel Rojas y él todavía, al anciano Miguel Ángel Rojas, y usted todavía lo escucha como con ansiedad por ingresar en ciertos mercados. Usted habla con gente que está en la cuarentena y todos estamos preocupados, pues yo no vendo arte, pero todos los que hacen arte están preocupados por consolidar un nombre afuera, así sea en Miami, que es como el cagadero de los lavaderos, pero igual exponer en Miami les parece la locura. Y si usted habla con artistas en formación, va a encontrar que incluso ven San Felipe, que es como una experiencia, un experimento de especulación inmobiliaria, lo ve como una vía de entrada para garantizarse triunfo profesional, Camilo. Entonces, en su caso, Claro. quisiera, porque su merced circula en el entorno extranjero, opera con un proyecto como estos, con una galería internacional, y de hecho es reseñado por medios de comunicación extranjeros. Quisiera, porfa, que nos diera como eso sí, como un breve acercamiento a cómo ingresó a este mercado internacional, que en el caso de estar en Calar, pues era su mercado local. Pues fue por pura casualidad. Yo me fui a estudiar esta maestría en Estados Unidos, Ujú. y mi intención, bueno, digamos que dependiendo de la escuela, las intenciones de los artistas varían mucho. CalArts es una escuela donde lo que les importa es el proceso que hagan los estudiantes, pero ellos no presentan a ningún estudiante con galeristas, no tienen talleres donde invitan galeristas y medios del arte importante, como si pasa en casi todas las universidades de Nueva York, donde hay una rivalidad grandísima entre los estudiantes, porque cada uno trata de sobrevivir pisoteando al otro para que lo escojan. En cambio, este era totalmente distinto, era más una comunidad muy chévere, a 1 hora de Los Ángeles, entonces casi todos vivíamos en los estudios. Entonces se levantaba uno y tenía mucha gente para conversar, y que en realidad eran como compañeros amigos, y no estaba esa ansiedad que mencionas de ser reconocido. Yo cuando me fui para allá, pues mis intenciones no eran
conseguir galería. Sí tenía compañeros que estaban enfocados por ese lado y la frustración cuando terminaron el máster era enorme porque sentían que habían perdido el tiempo, que se habían gastado una cantidad de plata a la berraca porque ir a estudiar es carísimo. Y lo que mencionas, yo creo que es producto del mercado. O sea, en Estados Unidos se ha creado una necesidad que no siempre es real o que la mayoría de las veces no es real, y es que para ser un artista exitoso se tiene que pasar por un MFA, por un posgrado de artes, y no creo que sea así, pero es el cuento que a todo el mundo le echan y es un negocio grandísimo. Digamos, con el problema que cuando yo me fui para allá, la Fulbright decía que la beca era de $140,000, o sea, 50,000 para pagar un semestre, 50,000 el otro, 20,000 de sostenimiento y otros 20,000 de sostenimiento, perdón, el año, y 20,000 para otro año. Y cuando estuvimos reunidos todos los que estábamos en la Fulbright en Bogotá, nos dijeron, no, es que nosotros no les vamos a dar $100,000. Es si la universidad les da una beca del 100%. Y con nosotros es más fácil conseguirla. Mucha gente estaba convencida como yo que nos habíamos ganado todo. Entonces eso fue un golpe inicial muy bravo porque pues ya, entonces Colfuturo y venir con una deuda de Colfuturo, hacer una venta de garaje de todas las obras que yo tenía y tratar de conseguir algo, prestar plata y finalmente llegar con muchas deudas de vuelta a Medellín después de estos 2 años. Durante ese tiempo, como te decía, mi intención era más como enfocarme en qué estaba haciendo yo, cómo lo estaba haciendo, qué problemas tenía, mirar muy, muy de cerquita el proceso, y cuando terminé de estudiar, me vine para Colombia con las deudas que te conté sin conseguir ninguna galería. Estuve muy de buenas porque a los 15 días un galerista de Los Ángeles, que yo ni siquiera conocía, que no había ido a la galería de él durante esos 2 años, me escribió un email y me dijo, Camilo, una amiga en común nos presentó, yo estoy buscando un artista latinoamericano para exponer con un artista de mi programa, que es mexicano, en una feria en Nueva York. Entonces quisiera que me mandaras tu trabajo. Yo le mandé el trabajo, empezamos a hablar por email, hicimos un par de conversaciones por Skype, y por ahí a los 15 días, 20 días de empezar la conversación, inclusive él pensaba que yo todavía estaba en Los Ángeles. Y me dijo, no, venga, reunémonos. Y yo le dije, no, yo me devolví al día siguiente de la graduación porque ya estaba acá, corro de hablar inglés y estaba acá, corro de los gringos, y yo quería venirme para Colombia. Entonces, pues a las 3 semanas a este man le cancelaron una exposición en su galería en la sala de proyectos y me propuso que si yo quería ocupar ese puesto, que era en un mes. Le dije que sí, me tocó trabajar durísimo, que digamos ese es otro punto importante que yo creo que es necesario tocar, que así como un escritor se sienta 8 horas a escribir y 8 horas a leer, un artista plástico también se debería sentar. O sea, las ideas no llegan por medio del Espíritu Santo, pues, sino que hay que tener una disciplina y un juicio en la medida en que uno va construyendo los diferentes trabajos. Me tocó trabajar un mes, 15, 16 horas diarias para lograr hacer lo que tenía que hacer. Hicimos la exposición y después de hacer la exposición, él me invitó a almorzar y me dijo, ve, yo quiero que trabajemos juntos. Eso fue agosto del 2013. Entonces yo llegué en junio a Medellín y en agosto ya estaba haciendo una exposición en Estados Unidos con una galería, y es la galería con la que he venido trabajando. Pero si uno se pone a ver estadísticas, yo soy malo para recordar números, pero, pero son decenas de miles de personas que se gradúan de estos cursos de posgrado en artes en Estados Unidos cada año, y menos del 0,001% consigue engancharse en una galería. Entonces eso de
haga una maestría y eso lo va a llevar a que ingrese de una al mercado internacional. Yo creo que es una falacia, pues, y se ha convertido en un negocio gigantesco porque estudiar allá es muy caro, o sea, cada año vale 200 millones de pesos. Entonces, sobre todo para los estudiantes, pues los internacionales, obviamente con la conversión del dólar es muy bravo y a mí me tocó la conversión, la subida del dólar cuando estaba pagando con el futuro, Ujú. pero los estudiantes gringos terminan el pregrado en artes e inmediatamente se meten a la maestría en artes. Entonces, en el pregrado son 4 años, ya tienen una deuda de, no sé, 200, 300 mil dólares, se meten a un posgrado, tienen otra deuda de 200 mil dólares, terminan arte, no los contrata ninguna galería y deben 2.000 millones de pesos Ujú. y no hay dónde trabajar. Pues yo terminé con estudiantes, con compañeros que empezaron a trabajar en cadenas de comidas rápidas, en gimnasios, vendedores de propiedad raíz, algunos profesores y muy pocos artistas que consiguieron galería. Our business here today is cocaine, yes? Sí, yes it is. Cocaine exploded upon the American culture like an atomic bomb. It started in Hollywood and moved east in no time. Everyone was doing it. I mean, everyone. Blinded by the lights, wrapped up like a douche, another runner in the night. Blinded by the lights, wrapped up like a douche. We invented the marketplace. Pues eso de hacer el máster, a mí se me había metido en la cabeza porque yo nunca había estudiado artes Ujú. y quería pues como utilizar las manos, mejor dicho, porque lo que yo hacía anteriormente era más fotografía o instalación o hacía obras por encargo, pero casi que no usaba el cuerpo para hacer propuestas y quería, y era una práctica muy solo. Pero no tenía como un grupo con el cual yo podía conversar de lo que estaba haciendo, de lo que ellos estaban haciendo. Entonces estaba buscando lo que yo creía que me había faltado si hubiera estudiado artes. Ok. O sea conversar sobre, pues mi interés principal era conversar sobre arte y entrar en una parte donde uno tuviera pues casi que 24 horas al día disponibles para conversar. Pero no creo que sea necesario hacer una maestría. Y en mi caso fue una casualidad que alguien estaba buscando y que encontró una amiga en común. Inclusive yo le he dicho al galerista, oye, y si vos me escogiste a mí porque te gustó mi trabajo, si yo te lo hubiera mandado apenas hubiera salido de la universidad, ¿qué hubiera pasado? Me dijo, lo hubiera echado a la basura. O sea, entonces es muy, muy complicado porque funciona por referidos y por contactos, Ujú. Ok. Igual que acá en Bogotá, tal cual. igual que en todo el mundo, tal cual. Vale. Listo, Camilo. Entonces empecemos ahora sí a hablar de A Ton of Cocaine. ¿Qué es el proyecto? Pues ve, yo estaba haciendo un proyecto ahora para exponer en esta galería de la que estábamos hablando, que se llamaba Los Otros Nombres, que era un proyecto de un dibujo, eran 503 dibujos, un dibujo por cada alias que fue publicado en el 2020, en el año de la pandemia, 503 alias distintos y los dibujos, como te decía ahorita, que yo no sé dibujar, lo que hacía era meter el alias en Google y de acuerdo a las imágenes que me iban saliendo, pues yo iba escogiendo algunas y hay ahí pues hiperlinks y uno se mete en uno y lo lleva a otro y al final tenía como una amalgama de imágenes con la cual construía cada uno de los alias y se Ujú. trataba como de decir que esto de los alias es, pues además de esa proliferación tan grande, pues no importa si quién es alias Conejo y si alias Conejo desaparece porque detrás de alias Conejo habrá otro Conejo número 2 o Conejo número 3 y muchos de los dibujos eran construidos pues con la combinación de varios conejos o tigres o lo que fueran. Un familiar me dijo, ve, conocí a alguien que trabaja con NFTs
que está muy metido en ese mundo cripto, de las criptomonedas o de los criptomundos o de los criptoobras de arte, reunámonos con él. Yo le decía, no puedo, estoy demasiado ocupado con este proyecto, hasta que el proyecto lo terminé 5 días antes de irme a la galería a exponerlo, y le dije, listo, reunámonos, le dije como 15 días antes de irme, reunámonos. Nos reunimos, me explicó un poco de cómo funcionaba el mundo de los NFTs, cómo eran las plataformas en las cuales uno podría montar colecciones de obras únicas, que más o menos funcionan como Amazon. Esas plataformas hay unos creadores como unos vendedores y montan su producto, y hay unos compradores que compran el producto en Amazon. Aquí se comprarían un producto digital, que ahorita nos metemos un poquito más en los detalles. La plataforma que él me recomendó en un principio se llama OpenSea, o sea, mar abierto, y es como de las plataformas más democráticas que hay. Inclusive tiene como muchos problemas de derechos de autor, porque cualquiera puede poner un meme, no sé, los memes que vos publicás en reemplazo, yo los podría bajar en el computador y ser el primero que los publica como NFT y adjudicarme la autoría del meme. Esto es un problema típicamente digital, que ya en el mundo analógico pues se había resuelto muy fácil, porque si vos copias la Mona Lisa es distinto, pues es muy fácil que quede diferente, y es muy fácil que se den cuenta que es una copia. O si yo le tomo una foto a una foto que está exhibida en una galería, esa foto termina siendo de menos calidad que la foto original. Y si yo le tomo una foto a la foto de la foto, pues cada vez en el mundo analógico se va degradando la copia, lo que no pasa en el mundo digital. Si vos tenés un archivo de una canción y yo tengo ese mismo archivo de esa canción, lo podemos intercambiar y va siendo casi lo mismo. Pero estas plataformas lo que permiten es inclusive no ser dueño de una imagen que no se pueda replicar, porque si vos vas a la página de A Ton of Coke, de 1 tonelada de cocaína, vos podés bajar las imágenes con la misma resolución que el dueño que la compró la podría ver. Lo que hacen estas plataformas es que cuando hay una transacción, cuando yo subo la imagen y alguien dice, pues la compré, y se compra, hay que abrir una criptobilletera, entonces se trabaja con una moneda que se llama Ether, muy parecida al Bitcoin, como una hermanita del Bitcoin. Lo que se garantiza es que en un blockchain, o sea, con una cadena descentralizada de bloques, se guarda la información que Guillermo Vanegas es el dueño de tal imagen. Y esa misma información que está ahí descentralizada, que es importante, porque si estuviera en un solo servidor, si hackean ese servidor o ese servidor se quema, pues toda la información desaparecería. También hay digamos, como unos links que ellos llaman que es metadata. Metadata, por ejemplo, es cuando vos tomas una foto y sale con qué apertura la tomaste, con qué velocidad, en dónde la tomaste, por el GPS. Entonces, esa metadata está también ahí guardada en esos blockchain, y la metadata lo que te dice es vos siendo dueño de este contrato. Ese contrato se refiere a una imagen específica. Esas imágenes se llaman NFT. NFT es Non-Fungible Token, o sea, tokens no fungibles. Eso suena rarísimo, pero un token no fungible es como un activo un activo único y no intercambiable por otro igual. Entonces, una obra de arte analógica es un token no fungible. ¿Qué está diciendo? Que nos va a devolver la broma, Pablo. ¿Ah, sí? Sí. Jorge, look at this, my friend. Say cheese, motherfucker.
We're gonna make history. Ya no hay manera de cambiarlo por otro igual. Como si ocurre, por ejemplo, con la moneda, que es el ejemplo típico de un token fungible, o sea, de un activo intercambiable. Si yo te doy a vos 2.000 pesos en monedas, vos me das 2.000 pesos en billetes y los dos quedamos con la misma plata. Entonces, pues la terminología parecería muy complicada, pero en realidad es algo muy común y que ya viene desde hace mucho rato. Pues inclusive esta conversación se puede vender, se puede montar como un NFT y venderlo, y alguien quedaría como el dueño de esta conversación, aunque todo el mundo la pueda ver. Listo, listo. Entonces ahora sí hablemos en específico de A Tone of Gold. Listo, entonces ya sabemos más o menos cómo funciona. Ujú. Primero que todo, a mí me recomendaron esta plataforma OpenSea, que ya la mencioné, que se traduce como mar abierto, y ese fue, yo creo que fue el primer detonante para hacer la propuesta. Pues yo siempre he trabajado en mis dibujos y en mis propuestas como siempre he hecho una crítica a la guerra contra las drogas y a la ilegalidad de las drogas, y poniendo de manifiesto que el daño tan gigantesco que se le ha hecho a países como Colombia y México con la guerra contra el narco. Entonces, lo de OpenSea tiene relevancia porque en mar abierto es donde ocurre pues el transporte marítimo de la cocaína escondida en containers, y que ha dado nombres muy particulares al punto en que nuestro lenguaje se nos está narcotizando, y tenemos narco bananos, narco naranjas, narco caballos, narco de todo. O sea, todo se está volviendo como el lenguaje, inclusive ese prefijo narco lo está invadiendo, y esa proliferación de prefijo narco pues habla también de un fracaso de la guerra contra las drogas, obviamente. Entonces, en ese mar abierto están los contenedores, están las lanchas rápidas que las sacan a mar abierto para cambiarlo a los buques o pegarlo debajo de los buques. Están los semisumergibles. Cuando a las personas en bote los están persiguiendo la policía, lo que hacen es tirar las pacas al mar para que no se las encuentren. Entonces hay unas pacas flotando en mar abierto. Entonces, primero está la metáfora del mar abierto, después hay otro análisis de ver qué es lo que se hace en estas plataformas. Yo era totalmente nuevo, a mí me presentaron este mundo, y como terminé 5 días antes de esa exposición, me empecé de una a meter, a ver qué era lo que se ofrecía, y en la mayoría de los casos lo que veía eran imágenes llamativas, imágenes únicas, con esta lógica de la unicidad y de la no intercambiabilidad por otro igual. Pero lo que yo quise hacer, yo dije, bueno, yo quiero hacer es un trabajo que vaya en contra de la unicidad, hacer 1.000 pacas de cocaína, completar 1 tonelada y 1 tonelada, porque es que nosotros hablamos es de toneladas, los decomisos nos los dicen en toneladas, los corones nos los dicen en toneladas, la cantidad de cocaína que llega a Estados Unidos se cuenta en toneladas. Entonces era como, ¿cómo hacer la primera cocaína, el primer embarque de cocaína legal, y que su dueña lo pudiera justificar por un contrato, que era el dueño pues de la cocaína o de los kilos que la componían, pero lo que quería era que fueran imágenes muy aburridas, imágenes muy sencillas. Entonces es casi que un isométrico blanco sobre un fondo grisecito y ya, y son 1.000 imágenes iguales. Entonces ninguna de ellas se va a destacar sobre las otras. Casi que no hay unicidad. Todos los kilos de una paca de coca son intercambiables. Entonces, eso sería un token fungible, ¿no es cierto? A usted llega un cargamento de coca y una paca la puedes cambiar por otra paca sin ningún problema, es lo mismo. Pero aquí, entonces, yo hice esa estrategia con la diferencia que usando letras de stencil, que son las letras
o las plantillas que utilizan muchas veces para pintar con spray logos de marcas conocidas encima de las pacas de coca para que sepan de quién es, porque en un cargamento a veces van pacas de varias personas. Sí. Le puse en la parte inferior derecha el numerito de serie. Entonces, ese número de serie, que ya es una estrategia muy del arte, y ahí se empiezan a combinar esos mundos, era el que la hacía única, porque la 1 de 1000 es diferente de la 2 de 1000. Y yo ya empezaba a ver que hay gente que compra la 50 de 1000 en vez de la 35 de 1000, porque el número 50 es más atractivo. Entonces, simplemente por el hecho aunque pareciera una colección de 1000 iguales, hay una diferenciación por en qué punto de la serie está. Entonces, ahí estaba pues como contradiciendo el ser llamativo, y lo estaba compensando con el número de serie. Y además el número de serie me dio la oportunidad de ponerle precio a las pacas de cocaína, porque yo quería que se creara como un momentum, que fuera muy accesible desde un principio. Entonces, la mecánica fue la siguiente. La paca 1 sobre 1000 es 1/1000, o sea, 1 dividido 1000 da 0.001. Esa paca iba a valer 0.001 Ether. Si el Ether está a $2000, esa paca vale $2. La paca 10 es 10 dividido 1000, que es 0.01, valdría $20. Y la paca 2000, la paca 1000 de 1000, que la ecuación da 1, pues valdría un Ether, que se asemejaría, pues hay muchos estudios y pues uno se encuentra una cantidad de precios en dólares y en pesos del precio real de la cocaína, y yo me encontré uno que era alrededor de $2000, que yo creo que en este momento está un poquito volado por la subida tan brava que se pegó el dólar. Está alrededor de entre 4 y 6, 7 millones de pesos un kilo de cocaína. Pero digamos que conceptualmente la paca 1000 de 1000 era la que iba a tener el precio real de un kilo de cocaína real antes de ser embarcado en mar abierto. Las primeras 10 pacas fueron cortesías. Entonces estoy trabajando, por ejemplo, con un mafioso mexicano que se llama El Diente de Oro. Ajá. Es un man que yo conozco hace muchos años, se llama Fernando Bonilla, es un dramaturgo mexicano que es escritor, director y actor de teatro, pero tiene este personaje que es como un cómico, hace stand-up comedy, participa en lucha libre como árbitro. Hay unos programas como de latinos de guerra de cómicos, y él a veces participa peleando con los otros. Es un tipo muy inteligente, pues, y muy rápido con sus chistes, y es el narco bruto, machista, exagerado. Entonces, con él yo le mandé una prueba para que él, como el hecho de mandar una prueba para que prueben la calidad de la coca, y está tratando de conseguir un comprador en Estados Unidos para que se haga el proceso completo. Entonces, yo le vendo a él, y él, las pacas que él compra, se las vende a las otras personas. Hay otras características de la plataforma que a mí me parece que son muy justas, y es que vos pones qué tajada te querés coger, y eso de la tajada pues también es muy narco. Entonces yo saco una paca y vale $20, y a esa paca le digo cuánto, pues, o a esa colección de pacas le digo con cuánto me quiero quedar en el mercado secundario. Entonces yo puse lo máximo como buen narco, y lo máximo es un 10%. Entonces, si una paca la venden en 1000 pesos, yo la vendo en 1000 pesos. Si esta persona la vende en 2000 pesos, yo me voy a ganar el 10% de esos 2000 pesos. Si después la venden de 2000 pasa a 100.000, entonces yo me voy a ganar el 10% de 100.000, que son 10.000 pesos. Entonces, suponete, yo no creo que vaya a pasar, que todas las pacas se vendan. Es posible que un artista viva toda la vida de una tonelada de cocaína, si se crea
suficiente ruido y suficiente viralidad para que se empiecen a mover y a comercializar y si hay alguien que se obsesiona un coleccionista con tener las 1000 pacas él solo, entonces le va a empezar a ofrecer a los que ya han comprado. Entonces, esa ha sido como la mecánica, empezar pues tener una tajada, que eso solo lo consiguen los artistas pues muy reconocidos que en los contratos de venta están, pero los artistas normales como cualquiera uno de nosotros, vos vendés y ya en el mercado secundario el que se gana la plata es el flipper o el que sea, pues el que mete la obra en una subasta, como ha pasado con no sé, artistas Colombia, con Murillo, por ejemplo, que muchas de sus obras fueron compradas en un principio muy baratas y después vendidas en millones de dólares y él no vio nada de ese dinero. At 1 p.m., we opened the stock for sale at $4.50 a share. By 1:03, it was over $18. Even the big Wall Street firms were buying. Yo ayer, por ejemplo, me di cuenta que ya empezaron a especular con algunas de las pacas que compraron barata. Por ejemplo, la .28 la compró una persona que se hace llamar NFTs Gallery. La compró en .0.028 Ether y en este momento la estaba vendiendo en 2.8. O sea que está jugando también con ya se dio cuenta que son los números lo que importan y está empezando a especular. Y lo que pasó, digamos, que fue muy impresionante es que la paca 1000 de 1000 ya se vendió, la que equivalía al precio real de la cocaína. La compró una persona, un coleccionista de NFTs con el que me reuní acá y le expliqué el proyecto y pues se animó, pero al otro día se la vendió a una cuenta que se llama Jeff Bezos Foreskin. Foreskin es prepucio. Entonces se la vendió el martes, día de fiesta, por el doble, o sea, por 2 Ether, o sea, por $4,000 a un coleccionista, o pues no sé si es coleccionista o qué, llamado el prepucio de Jeff Bezos, mientras Jeff Bezos estaba volando en el espacio. Ese coleccionista, por ejemplo, ya está empezándole. La primera y la segunda paca fueron para las 2 personas que me introdujeron en este mundo, y el hombre ya estaba obsesionado con la primera paca, entonces ya le empezó a ofrecer al dueño, porque uno puede ofrecer, si vos no la tenés en venta, alguien puede meterse en esa plataforma y ofrecer algo, que es algo muy bueno. O sea, digamos que las exposiciones se vuelven permanentes y todas las negociaciones quedan ahí registradas. Este man le está ofreciendo como 20 veces más. Y ya me escribió y me dijo, háblate con este man a ver si me quiere vender esa paca. Y entonces mira que ya empieza una especulación, no por la imagen realmente, es por el número, por querer tener la primera y la última, por querer tener la 1, la 10, la 100 y la 1000, qué sé yo. Entonces, digamos que ha puesto los ojos en ese mercado, este proyecto, por la bomba que se le ha dado, inclusive a partir de un primer artículo que salió en El País, que fue muy charro porque la periodista me llamó y yo le dije, ve, yo hice esto en bombas, hice las 1000 imágenes en 5 días antes de venirme para acá. Entonces el proyecto apenas está empezando. Y entonces me dijo, no, es que justo hoy publiqué un artículo sobre criptoarte y entonces no sé, porque la propuesta está muy cruda. Y yo le dije, pues vos llegaste a mí por la coca y uno de la coca no se puede salir. Entonces vos casi que estás en obligación de escribir ese artículo. Y lo que yo estoy buscando es que vos escribas el artículo. O sea, es mirar cómo a través del chisme, de las noticias, de
de todo lo que pasa alrededor, de quién compró la paca, quién la replicó, quién contó, que se vuelva como un objeto cultural valioso por las habladas, ya sean pues, verbales o textuales, que se van haciendo. Pero la estrategia que yo utilicé con ella es, usted ingresó al mundo narco, usted ya no se puede salir, usted lo tiene que hacer. Y es muy conocido pues que una vez una persona ingresa a ese mundo ya no se puede ir. Digamos que eso es algo por resolver, porque se supone que lo que hace esto es eh, eh, quitar los intermediarios. Entonces el artista se supone que ya no necesita de un galerista, pero lo que nos hemos dado cuenta es que ese mundo es tan extenso y hay tantos millones de personas montando contenido constantemente que filtrarlo es muy difícil, que depende de, de herramientas virtuales, de hashtags, de quién te puede retuitear y es difícil. Inclusive abrimos una cuenta de Twitter y antier nos la bloquearon con la persona que me está ayudando con todos esos contactos periodísticos y eso, que es un periodista muy bien conectado. Pudimos conseguir a alguien de una bodega que nos tratara de desbloquear la cuenta de Twitter, que la bloquearon el martes por vender cocaína virtual. Entonces, pues todavía siguen pues la palabra cocaína sigue siendo dañina, pues o peligrosa dentro de estas redes, aunque uno esté vendiendo un bien, un activo intangible, porque uno no está vendiendo pues absolutamente nada. Y hoy y este bodeguero logró que era el caso, a ver si no la podía recuperar, pero hoy me llegó el email diciendo, no, Twitter por violar los términos y condiciones ya le cierran la cuenta. Entonces es poner a pensar a la gente quién quiere ser analógico todavía o quién quiere ser virtual, y al ser virtual es que estás cargando en tu celular la prueba de ser dueño de algo. Entonces ahí las galerías pues están viendo que hay artistas que están migrando a estas plataformas y también pues tendrían que empezar a ver cómo se puede integrar. Y han pasado cosas, por ejemplo, la semana pasada hablé con Juan Manuel Galán y le expliqué el proyecto y él en el Congreso está, junto con Iván Marulanda y otro combo, está tratando de impulsar leyes de regularizar todas las drogas aquí en Colombia. Entonces, mira, que sí ha generado pues como una tensión suficiente y este man me decía, a mí me gusta porque con estas tecnologías se le puede hablar de esto a personas más jóvenes que no entienden un discurso tradicional o que no se maman un discurso tradicional. Entonces, pues sí, a mí digamos que el fin último es poner la conversación sobre la mesa. He visto, como siempre se ha visto con las producciones culturales, que hay muchos indignados porque esto hace una apología al narcotráfico y pues yo creo que la respuesta más sensata es, o sea, lo que está pasando en Colombia es suficientemente brutal para echarle la culpa a un libro, a una película o a una obra de arte. Con criptomonedas se está lavando una gran cantidad de dinero de la venta de cocaína y ese lavado y esa plata ingresa a los contrabandistas, entonces los contrabandistas compran mucho más barato el dólar y después compran con esos dólares en el exterior e importan. Entonces las compañías que de verdad cumplen con todos los procesos de pago de impuestos se están quebrando porque se compra dólar a 2.000 por fuera y los artículos se pueden vender a mitad de precio en vez de comprar el dólar a 4.000 como se hace. Entonces, pues mira que hay muchas analogías y muchas coincidencias dentro de estos mismos mercados. Respecto a, digamos que muchas de las lecturas que ha recibido esta comercialización de NFTs apunta al hecho de que es un entorno donde el lavado se da de manera bastante eficiente y abundante, donde básicamente lo que se está vendiendo son imágenes de mierda, etcétera, pero digamos que este elemento que usted menciona da cuenta de
de evidenciar una problemática del mercado del arte que también tiende a la ilegalidad, también tiende al lavado, en Colombia muchísimo, y que también tiende a culiarse al artista siempre. Y es que si la obra de un artista ingresa al secundario o al terciario, ya no vio un hijo de puta peso del intercambio que hagan galeristas y coleccionistas. En este caso, siempre... Es secundario, terciario, cuaternario, quintuario. De ahí para adelante siempre se va a sacar tajada. Y esa es, yo creo que es una ventaja muy grande de estas plataformas. Pues uno ve artículos donde dicen los coleccionistas blue chip, o sea, los que compran Jeff Koons y Gerard Richter y toda esta gente que vende a millonadas, no han ingresado a este tipo de mercado porque dicen, ¿y yo por qué puedo pagar esa cantidad de plata por algo que todo el mundo puede tener? Pues mira, aquí hay un cambio de mentalidad muy grande, porque aquí sí, todo el mundo lo puede tener y esa imagen se puede democratizar, pero yo soy el dueño. Pero en esa plataforma dice que yo soy el dueño. A diferencia de esa época anterior donde el dueño controlaba la circulación de la imagen, aquí no. De hecho ahí siguiendo como como tratando de volver, de ver de manera decimonónica este fenómeno, el modelo previo de coleccionismo era el coleccionista que compraba para sacar de la esfera pública, o sea, yo compro para privatizar el objeto, solo yo tengo derecho a disfrutar de la contemplación de esta imagen, pues por ponerlo en esos términos. En el caso de lo que su merced dice, se opera, creo que incluso hay como un cierto tecno-optimismo que me recuerda al de los orígenes de Internet, como del 95 al 98 del siglo pasado, donde se hablaba como de una apertura de la circulación de la información, un libre acceso, una libre configuración de comunidades también, y obviamente como una utopía de cambio de paradigmas. En el caso de lo que su merced me dice, también está eso, como la otra opinión, ¿no? No es como vender aire, sino sobre todo la posibilidad de llegar a comprender de manera diferente la propiedad privada para que quien invierte genere efectivamente sí, un movimiento de recursos, pero no privatice, no extraiga de la esfera esa imagen o ese contenido que adquirió. Que eso en términos antropológicos me parece como una hipótesis súper interesante a desarrollar en contextos como el nuestro, donde el mercado del arte, además de oscuro, tiende como a por debajear al artista respecto a cuándo se le paga, cómo se le paga, etcétera. Y por otro lado, nuestro mercado del arte tiende a la invisibilidad respecto al hecho de que su merced, por ejemplo, cuando terminaba la feria esta que por fortuna ya desapareció, Arbo, pues la que aumentó la pandemia, después de que terminaba esa feria nunca había como indicadores de, bueno, quién compró, etcétera, y pasaba permanentemente, o sea, durante 15 años los artistas se hacían los maricas, se dejaban explotar y la feria o la cámara se hacía la marica para entregar indicadores de, bueno, cuánta plata se hizo en este metedero y quién plata en este metedero. Entonces, sí, como que permite eso y ahí usted me responde la pregunta respecto a la identidad del comprador, ¿no? O sea, perfectamente se sabe que el comprador puede ser un código, @48, o puede ser Guillermo Vanegas quien decide aportarle nombre a ese perfil virtual. Ahí me perdí ahorita, que eso era lo que iba a comentar cuando estaba hablando de las galeristas blue chip que no habían querido invertir. Otra de las razones que están diciendo es que estas plataformas no están lo suficientemente reguladas y que pueden existir hackeos. Por ejemplo, hay mucha gente, y entonces vos te metes a OpenSea y vas a comprar una paca de cocaína y lo primero que te sale es una barra de confiabilidad. Y cuando yo vendí la primera era totalmente en rojo, y a medida que se han hecho más transacciones, pues la barrita va creciendo, ya está anaranjada y llegará un momento en que se ponga verde y que diga, este vendedor es confiable, que opera igual que Amazon o que Mercado Libre o que eBay. Y hay gente que se está apropiando de escanea obras y las pone como con cuentas falsas de las personas, o alguien hackeó
como la obra de Beeple y la sacó como si fuera una segunda edición de Beeple que se vendió por 69 millones de dólares. Entonces, pues ahí hay también unos peligros inminentes que eso también sería una buena conclusión del proyecto. Y es que alguien se meta y se robe todas esas vacas, como que las decomise y ahí se acabó ya. Pues porque es una acción nativa a la plataforma, o sea, hackear y robar y desaparecer. Entonces ya eso ya queda en control de otros y viajará por ahí no sé qué pasará. Digamos que no estamos hablando tanto de una obra como una metodología. Es decir, la metodología que usted implementa perfectamente vende imágenes aburridas que usted resaltaba esto, que son sí, representaciones geométricas blanco sobre gris. Fin. Creo más entender que en términos de producción del proyecto, la construcción de reputación, el estar en boca de muchas personas, el que se hable del proyecto es fundamental. Pero entonces no entendí lo de esta periodista, porque me pareció, o sea, por un lado, me pareció entender que como que usted utilizaba la retórica clásica de Marlon Brando de voy a proponerle un negocio. ¿Cómo es? Voy a proponerle un negocio al cual usted no puede negarse, voy a hacerle una propuesta a la cual usted no puede negarse, pero por otro lado, mezclándole el componente ya del narcotropical también como el cliché de narcotropical, y es que usted entra y después de que entra acá, usted no va a poder salir de acá porque esto le atrapa. Es como que la configuración del universo simbólico de lo narco es como nuestro nuevo purgatorio, nuestro nuevo devenir en términos de te metes ahí, te condenas, vas a obtener ciertos beneficios, pero al final sabes de dónde va a salir la bala que te mató, etcétera. Entonces ahora quiero llevar a la conversación a otro lado y está a lo ético, obviamente usted ya tocó el tema. ¿A lo de qué? A lo ético, usted ya tocó el tema respecto a esa prevención que le argumentó esta periodista. En segundo lugar, respecto a la idea de manejar una reputación y que ya ni siquiera respecto a cocaína, sino más en el entorno virtual, la construcción de la reputación, la destrucción de la reputación, la generación de perfiles, el generar fake news, el generar campañas de cancelación, es decir, el construir y proteger un semblante es muy, muy, muy importante en términos de existencia digital. De hecho, esto lo enlazo un poco con eso de la barrita de colores, ¿no? La confiabilidad del proveedor, que me llevaba a pensar en las estrellitas de Uber y en los likes que uno le da al esclavo de Rappi, etc. Entonces quería llevar esto al puritanismo gringo. Y es que, pues, por más que su galerista sea galerista, por más que esté en Los Ángeles, está en Estados Unidos, y en los Estados Unidos el puritanismo es una cosa muy hijueputa. Respecto a este proyecto, ese galerista, ¿cómo opera? O el galerista dice, no me interesa, esto lo hace usted, esto es a título personal, yo chao. O ¿qué hace el man ahí? Nada. No, yo en este momento, al verlo como un proyecto, lo estoy viendo como un proyecto independiente y estoy explotando esa posibilidad que dan estas plataformas, que es saltarse los intermediarios. Entonces aquí no hay ningún galerista implicado. Está Juan Sebastián, pero él está colaborando y está produciendo contenido y está entusiasmado o sea, esto ha sido un juego y frente entonces no hay como un contrato con alguien por fuera, pues, que vaya a sacar tajada y cosas de esas. Y lo otro que mencionas de lo moral, pues sí es muy impresionante, porque es que nosotros tenemos un rayón con la cocaína muy grande, o mucha gente, o sea, primero que todo, pues eso que me han escrito y en entrevistas me han preguntado, usted está haciendo una apología de la cocaína y en fin. Y lo otro es, o sea, que tiene la coca que nos impulsa a comprar una paquita que finalmente no es una paca ni nada, sino un certificado de propiedad de esta imagen que cualquiera la puede tener. Usted quiere tener toda la tonelada de cocaína,
bájela en la resolución máxima que está ahí y guárdela en un archivo. Esa tonelada de cocaína es suya. Pero no, pues hay una fetichización que han propuesto estas plataformas, pero además es como, ay, es que es cocaína. O sea, esa idea de poder poseer 1 kilo de cocaína de manera legal es algo que ha calado muy, muy bien y yo todavía no me lo he logrado explicar, pero sí voy pensando es que es más y sobre todo con la gente más contemporánea que le tocó vivir aquí que le tocaron los 80s y los 90s de manera muy directa, son personas como que se atraen mucho por el proyecto porque es como, ay, sí, la primera vez que una tonelada de cocaína es legal y yo puedo hacer parte de eso y yo puedo tener mi paca de cocaína y entonces hay como un entusiasmo alrededor de este producto que es un producto pues lingüístico y en imagen y ya, no es el material, pero sí hay no sé, o sea, digamos que el narcotráfico, y a mí, por ejemplo, que me tocó vivirlo de manera muy violenta aquí en Medellín, me causa un repudio muy grande, pero a la vez una fascinación. Esos mundos, esas narcos estéticas y esas maneras de vida, y eso es uno tratando de oír las historias y de mirar cómo es que vivían. O sea, cómo un mágico podía casi que hacer aparecer de la nada lo que fuera. Y a eso juego yo también con los nuevos criptomillonarios, ¿no es cierto? Están dispuestos esa gente a participar en un juego de derroche y de conseguir cocaína, que no es cocaína, pero que sí es cocaína, pero decir que es neutro es decir mentiras, pues, y pues como todo artista que hace una obra y que se empieza a hablar de ella, se termina beneficiando, sea digital o sea material. Ok, ok. Pues, caballero, yo no tengo nada más que preguntar. Me parece muy bien, muy chévere la conversada. Vale, perfecto. Listo, Camilo, muchas gracias, hombre. Muchas gracias a vos. Estamos hablando. Chao. Did you see the bedroom? I love it. It's so pretty. Did you see it? Yeah, I saw it. Hi. Oh my God. Oh. What do you think? Are you kidding? Yeah, you want it? We'll take it. Solo hace un mes yo la conocí y sé que sin pensar mi amor le di, tal vez la he perdido al fin. Oh, dame más licor, tequila con... It was a great time in our lives. The 7 of us were like a family. We worked hard, we played hard, didn't have a care in the world. It was perfect.